El presidente francés no descarta el envío de tropas a Ucrania para evitar que Rusia gane la guerra. Rien ne doit être exclu. No se puede excluir nada, decía anoche Emmanuel Macron después de una cumbre europea sobre Ucrania, aunque después añadía que no hay consenso sobre este tema. El recién depuesto jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, el general Valery Zaluzhny, definió en diciembre la situación en el frente como estancada. No me parece real. La realidad es que los rusos tienen la iniciativa militar y están completando y ordenando poco a poco la línea del frente. La toma de Avdiivka el pasado fin de semana es considerada importante por los expertos militares rusos y también por los occidentales y, entre otras cosas, aleja la capacidad ucraniana de bombardear la ciudad de Donetsk con artillería que cada semana se cobra vidas de civiles allá, aunque aquí no se informe de ello. Aunque hasta ahora la táctica rusa haya sido más de desgaste del adversario que ofensiva, no hay que descartar movimientos ofensivos hacia Kharkov y hacia Odessa. Estados Unidos y la Unión Europea ya han gastado más de 200.000 millones de dólares en la guerra. En diciembre, Zaluzhny pidió al secretario de Defensa americano otros 350.000 o 400.000 millones para conseguir la victoria. Eso no parece tener ningún futuro. El hecho es que la ayuda occidental en armas, munición y dinero está menguando y parece que lo hará todavía más. Incluso si el paquete de 60.000 millones de dólares para Ucrania atascado en el Congreso de los Estados Unidos llegara a prosperar, es evidente que la próxima administración, sea demócrata o sea trumpista, cerrará el grifo y le pasará el muerto a la Unión Europea, mientras ellos se concentran en Israel, Irán y China. De esa forma, si la guerra termina en desastre para Ucrania, Washington, con los países del este de Europa haciendo coro, podrán echarle la culpa a Alemania por ayudar de forma insuficiente a Kiev. En cualquier caso, el futuro de Ucrania se decidirá en Washington y en Moscú, y desde luego no en Berlín o en Bruselas. Bueno, esto escribía el otro día Rafael Poch, que hoy va a estar aquí en La Base, a propósito de una realidad. La Unión Europea se va a quedar sin el dinero de los Estados Unidos para su guerra por delegación contra Rusia. Bienvenidos y bienvenidas a La Base. La Base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levín e Ina Afinogénova. Bueno, hoy en La Base hablamos de estas declaraciones de Macron en las que señala que podrían ir a combatir soldados de la Unión Europea contra el ejército ruso. Casi nada. ¿Qué nos tienes preparado, Sara Serrano, que hoy además tienes que contarnos algo? Sí, tengo que contaros algo. Vamos a hablar sobre estas declaraciones de Macron y los efectos que ha tenido en la comunidad internacional. Y bueno, quería comentar también a los seguidores y seguidoras de La Base que mañana será mi último programa aquí en La Base, que estoy súper satisfecha de todo el trabajo que hemos realizado aquí durante todo este tiempo, pero bueno, toca emprender otros proyectos y bueno, también adelantar que mañana, bueno, contaré más detalles, pero también decir que esto va a quedar en muy buenas manos porque llevamos tiempo trabajando en la transición y en mi sustitución y bueno, va a quedar en muy buenas manos, ya lo veréis. Bueno, no te vamos a dejar irte del todo, te liaremos para alguna colaboración con eso Canal. Espero. Eso va a ocurrir. Seguro. Manu Levín, ¿qué nos tienes preparado? ¿Qué tal, Pablo? Bueno, vamos a ver algunas señales que hay en la prensa que indican que Raúl Sánchez Cedillo tenía razón cuando planteaba que esta guerra no acaba en Ucrania. Seguramente todos estos planteamientos de rearme, de tropas, etcétera, tienen que ver con otra serie de cosas también. Vamos a analizar eso y sobre lo que ha comentado Sara, bueno, pues ha sido un placer también para nosotros y un honor todos estos años de trabajo. Efectivamente va a quedar en buenas manos, vamos a seguir haciendo cosas seguro, así que bueno, mañana daremos más información, la dará Sara, seguro. Comandante Afinogénova. Bueno, yo igual de apenada por la marcha de Sara, pero bueno, no me voy a despedir de Sara porque seguramente seguiremos colaborando. Y yo hoy hablaré de una investigación de New York Times que revela muchos detalles sobre la estrechísima colaboración entre la CIA y el Estado ucraniano de los últimos 10 años. Interesante publicación y sobre todo hay que analizar el contexto y el momento en el que sale. Y hoy, como decía en la introducción, vamos a contar con Rafael Poch, a mi juicio uno de los periodistas que más sabe en España de Rusia y de la situación en los países del este y que lleva investigando en su blog con muchísimos datos, con muchísima información esta guerra. Arrancamos, Xavi. La Base de datos. Informa Sara Serrano.
Pues vamos directamente con un vídeo, Xavi. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumée et endossée des troupes au sol, mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. Alors, je n'ai absolument pas dit que la France n'y était pas favorable. Je ne lèverai pas l'ambiguïté des débats de ce soir en donnant des noms. La priorité des priorités est la question des munitions. Et nous avons la conviction, en effet, que la défaite de la Russie est indispensable à la sécurité et la stabilité en Europe. Et au fond, ce qui se joue aujourd'hui est évidemment, d'une part, le théâtre des opérations en Ukraine, c'est-à-dire la possibilité pour l'Ukraine de résister à toute nouvelle offensive russe, de résister à tout aléa dans les mois qui viennent, mais également la possibilité pour les Européens de définir leur propre sécurité collective. Hoy no hay consenso para enviar de manera oficial tropas sobre el terreno, pero en términos de dinámica no se puede descartar nada. Haremos todo lo posible para que Rusia no gane la guerra. Estamos convencidos de que la derrota de Rusia es indispensable para la seguridad y la estabilidad de Europa. Estas declaraciones del presidente francés Emmanuel Macron se produjeron en el marco de la Conferencia de París, un encuentro convocado con carácter de urgencia que ha reunido a una veintena de líderes de países de la Unión Europea y de la OTAN para evaluar la situación de Ucrania y demostrar el compromiso con Kiev. Al encuentro acudieron el canciller de Alemania, Olaf Scholz, el ministro de Asuntos Exteriores de Reino Unido, David Cameron, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte, entre otros. También estuvieron presentes los líderes de países escandinavos y bálticos. Estados Unidos estuvo representado por el subsecretario de Estado para Asuntos Europeos y Euroasiáticos y Canadá por su ministro de Defensa. Entre las conclusiones de la conferencia está la emisión común de deuda para financiar la ayuda militar a Ucrania y la compra de municiones a terceros países para garantizar los suministros a las Fuerzas Armadas ucranianas. También se decidió crear una coalición para impulsar el suministro de misiles y de bombas de medio y largo alcance. Pero lo que más ha llamado la atención son esas declaraciones de Macron en las que no excluye la posibilidad de mandar soldados de la Unión Europea a Ucrania. Es la primera vez que se habla abiertamente del envío de tropas terrestres. De este modo, la línea roja de la Unión Europea no deja de desplazarse. Primero, la línea roja era la ayuda humanitaria, luego el envío de equipamiento militar, después llegaron los tanques y los misiles y ahora ya se está hablando de enviar soldados al terreno. El propio Macron recordó que si al principio se hablaba de enviar sacos de dormir y cascos al frente, gradualmente se empezó a hablar del envío de tanques, misiles, sistemas antiaéreos, algo inconcebible al comienzo de la guerra. Las personas que hoy dicen jamás son las mismas que dijeron jamás a los aviones, jamás a los misiles de largo alcance, jamás a los camiones. Todo eso lo dijeron hace 2 años. Todo es posible si es útil para alcanzar nuestro objetivo. Esto dijo Macron. Bueno, pareciera que el presidente francés Emmanuel Macron y sus socios europeos estarían queriendo mandar un mensaje a Vladimir Putin, que la Unión Europea no estaría dispuesta a rendirse ni a dejar de alimentar la guerra en Ucrania. Esto sucede días después de que Rusia anunciara la toma de Avdiivka, una ciudad estratégica para Ucrania en la región de Donetsk. Como ya comentamos aquí en la base, prácticamente todo el mundo reconoció que la toma de Avdiivka suponía un punto de inflexión en el curso de la guerra en Ucrania y una prueba de que Rusia se estaba imponiendo en el campo de batalla. De hecho, mientras se desarrollaba la cumbre en el Palacio Presidencial del Elíseo, Moscú anunciaba la toma de Lastokhin, una localidad cercana a la recién tomada ciudad de Avdiivka en el este del país. Así es, el ejército ruso no deja de avanzar posiciones sobre el terreno. Según datos del Ministerio de Defensa, solo en lo que llevamos de 2024, Rusia ha ocupado más de 300 kilómetros cuadrados de territorio ucraniano. Esto se ha producido, entre otras cosas, debido a la superioridad de Rusia en términos de armas y también de efectivos militares. Mientras tanto, la situación de Ucrania no deja de complicarse. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha recordado recientemente a sus aliados europeos que Ucrania solo ha recibido un 30% de la munición y del armamento comprometidos por Bruselas. La Unión Europea no está cumpliendo su objetivo de enviar 1 millón de proyectiles de artillería para marzo y los compromisos a largo plazo, como los 50.000 millones de euros
de presupuesto que están destinados a Ucrania para los próximos 4 años, pues no solventarían nada en el corto plazo. Por otra parte, su mayor proveedor de armamento, Estados Unidos, tiene bloqueado en el Congreso un paquete de ayuda de 60.000 millones de dólares para Ucrania. La mayoría republicana de la Cámara se opone a renovar la asistencia a Kiev después de 2 años de guerra y el expresidente Donald Trump ya señaló que está en contra de cualquier ayuda al exterior que no tenga forma de préstamo. Hace apenas unos días, Donald Trump, preguntado por si Estados Unidos protegería a los miembros de la OTAN que no gastaran al menos el 2% de su PIB en defensa, respondió lo siguiente: ¿que no paga? ¿Que es un acreedor? No le protegeré. De hecho, animaré a Rusia a que haga lo que diablos le dé la gana. Es decir, que Estados Unidos solo garantizaría, según estas palabras de Donald Trump, el apoyo militar a países que contribuyan económicamente, que gasten el 2%. Y si se corta el grifo de Estados Unidos, sobre todo si Donald Trump gana las elecciones, que es la probabilidad ahora mismo, ¿no? Ucrania tendrá muy difícil sostener su operativo militar sin la ayuda de la Unión Europea. Es donde se inscribe la propuesta de Macron de aumentar cualitativamente la presencia europea en la guerra de Ucrania con el eventual envío de tropas. Pero, ¿qué han dicho los demás líderes europeos? ¿Están de acuerdo? Bueno, básicamente todos le han dicho que no. La primera en desmarcarse de las declaraciones de Macron ha sido la propia OTAN, a través de un comunicado en el que ha insistido en que no tiene planes de enviar tropas a Ucrania. Sin embargo, lo ha hecho con cierta ambigüedad, dejando abierta la puerta a que los países europeos puedan mandar soldados al margen de la alianza. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo que los ucranianos tienen derecho a la autodefensa y que los europeos pueden apoyarlos para que se defiendan en este derecho. La OTAN escurriendo el bulto para que los países europeos asuman los costes de una guerra que empieza a percibirse como perdida. El canciller alemán Olaf Scholz ha sido también de los primeros en rechazar tajantemente el envío de fuerzas europeas a Ucrania. Vamos a escucharle. Nämlich, dass es keine Bodentruppen, keine Soldaten auf ukrainischem Boden geben wird, die von europäischen Staaten oder von NATO-Staaten dorthin geschickt werden. No habrá tropas terrestres ni soldados en suelo ucraniano enviados allí por países europeos o estados de la OTAN. El canciller alemán ha insistido además en que se trata de un consenso entre todos los estados miembros que seguirá vigente también en el futuro. Alemania es el segundo país, solo por detrás de Estados Unidos, que más ayuda militar ha destinado a Ucrania. En total, Berlín ha comprometido 17.700 millones de euros de presupuesto. Sin embargo, parece que no está dispuesto a pasar ciertas líneas rojas que le llevarán a un enfrentamiento directo con Rusia. De hecho, Alemania está evitando suministrar los misiles de largo alcance Taurus que Ucrania les ha pedido, básicamente por 2 motivos. 1, porque son suficientemente potentes para alcanzar territorio ruso, y 2, y sobre todo por este motivo, porque requerirían la presencia de artilleros alemanes sobre el terreno para poder manejarlos. Algo parecido sucedió en el pasado con el requerimiento de los tanques Leopard, que inicialmente Alemania se negó a suministrar. La política de armas de entrada, ¿no?, de la socialdemocracia alemana. ¿De qué nos suena esto los españoles? Reino Unido, según declaraciones de su primer ministro Rishi Sunak, tampoco se plantea un despliegue a gran escala de tropas en Ucrania. Suecia, en plenos preparativos para su adhesión a la OTAN, también ha criticado las palabras de Macron, tachándolas de irrelevantes. El primer ministro del país, Ulf Kristersson, ha dicho que, aunque respeta la voluntad de Francia de ayudar a Ucrania, Suecia seguirá su propio camino. Y el ministro de Exteriores de Austria, Alexander Schallenberg, ha criticado a Macron por abrir un debate que va en dirección contraria a los esfuerzos para lograr una solución de paz y una salida negociada a la guerra. Y esto lo dice un político conservador que desde el comienzo de la guerra se ha declarado un firme aliado de Ucrania. En España, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha asegurado que no está a favor de que se envíen tropas de la Unión Europea o de la OTAN a Ucrania. Vamos a escucharla en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Nuestro país también ha manifestado ya su posición en este aspecto. No estamos de acuerdo y tenemos que concentrarnos además en lo urgente, que es acelerar esa entrega también del material, y creo aquí también importante trasladar una posición que ha reiterado en numerosas ocasiones el presidente del Gobierno, que la unidad ha sido y es el arma más efectiva que tiene Europa frente al ataque contra Putin.
Bueno, frente al ataque de Putin, no contra Putin. Tenemos que concentrarnos en lo urgente, que es la entrega de material militar y armas. En fin. ¿Y cómo se han posicionado los países del este de Europa, Sara? Bueno, pues se han desmarcado totalmente de la posición de Macron. De hecho, en una reunión celebrada ayer en Praga, el grupo de Visegrado, integrado por Eslovaquia, República Checa, Polonia y Hungría, se desmarcó de la línea de la conferencia de París y reclamaron la celebración de negociaciones con Rusia para poner fin a la guerra. Es decir, que Macron se ha quedado solo en su propuesta de enviar tropas terrestres a Rusia, solo de momento. Pero efectivamente, de momento, ni la OTAN, ni Alemania, ni Reino Unido, ni los países de Europa del Este han salido a respaldarle. Bueno, ¿y cuáles han sido las reacciones en Rusia a estas declaraciones de Macron? Bueno, las declaraciones de Macron no han gustado mucho. El portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, ha advertido que si los países europeos envían tropas a luchar contra Rusia en Ucrania, se estaría hablando de un conflicto inevitable con la OTAN. Esos países tienen que preguntarse si la confrontación con Rusia les conviene y, sobre todo, si le conviene a sus ciudadanos. Esto es lo que dijo. Por su parte, el vicepresidente del Consejo de la Federación, el senador Konstantin Kosachev, añadió que en tal caso se estaría hablando de una declaración de guerra a Rusia. Y el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, dijo lo siguiente. Был аккуратен и заявил, что обсуждалась возможность направления отдельными странами. Они же очень не хотят задействования, то есть создание условий для того, чтобы можно было кому-то поставить вопрос о статье 5 Вашингтонского договора. No quieran crear las condiciones para que alguien pueda invocar el artículo 5 del Tratado de Washington. Lavrov se refiere al artículo de la OTAN que estipula que un ataque contra uno de los aliados se considerará un ataque contra toda la alianza y deja caer la posibilidad de una guerra abierta contra la OTAN. Pues nada, hacia la Tercera Guerra Mundial. Muchas gracias, Sara. A ti. Ukraine will join NATO. It is not a question of if, but of when. As we prepare you for that day, NATO will continue to stand with Ukraine for your security and for ours. For your security and for ours. Manu Levin. Cuando te dicen for your security and for ours, échate la mano a la cartera, dale, Xavi. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levin. El País, este lunes, poniendo contexto a las declaraciones de Macron sobre el posible envío de tropas a Ucrania. El objetivo de la cumbre es doble, decía El País, según un consejero de Macron que pidió anonimato. Señalar muy claramente al presidente Putin que, 1, no ganará, y 2, que no estamos cansados, estamos totalmente decididos. Rusia no ganará, no estamos cansados. Pues suena bastante a un doble no pienses en un elefante. Completamente. Hace unos días, en el programa que le dedicamos al segundo aniversario de la invasión de Ucrania, ya analizamos en esta misma sección cómo ha ido evolucionando el discurso mediático sobre la guerra en los últimos meses. Las palabras clave que empezaban a aparecer en los titulares según analizábamos en la prensa occidental y en particular a raíz de la victoria moral rusa con la toma de Avdiivka son pesimismo, cansancio, derrota. Empiezan a aflorar también cada vez más llamamientos a negociar con Rusia para alcanzar la paz. Incluso vimos cómo se empieza a naturalizar, hasta en diarios como El País, que Ucrania no recuperará los territorios que actualmente están bajo control de las tropas rusas, aproximadamente un 20% del que era el territorio ucraniano antes del 24 de febrero de 2022. No voy a repetir hoy esos mismos titulares, pero un par de nuevos ejemplos. Por ejemplo, El País, 2 de febrero. Los aliados envían señales a Ucrania de que es improbable recuperar el territorio perdido. Cada vez más voces en Washington y en Europa advierten de que hay que garantizar la seguridad ucraniana en el largo plazo, pero a cambio de asumir que Rusia ocupará parte del país. Y pieza de hoy mismo también en El País. ¿Debe Europa replantear su pacifismo y aumentar el gasto en defensa? Este es el titular. Replantear su pacifismo, o sea, que lo que de ahora era pacifismo. Borrell diciendo que esto solo se puede resolver en el campo de batalla es una expresión pura y genuina de pacifismo, claro que sí. Claro, si lo de ahora era pacifismo, pues no me quiero imaginar cómo va a ser la cosa cuando pasemos al belicismo, ¿no? Pero a lo que iba. Tika Font, investigadora del Centre de l'As d'Estudis per la Pau, afirma también en esta misma pieza del País que la guerra de Ucrania está tan estancada que podríamos decir que militarmente está perdida, lo que no significa que Rusia la gane, pero será difícil que Moscú abandone los territorios ocupados. A Ucrania solo le quedará la posibilidad, dice, de desestabilizar esos territorios. Bueno,
Enseguida comentaremos algo más sobre otras palabras de Tika Font, porque contienen la clave del análisis de hoy, pero de momento lo dicho, el contexto en el que se producen las declaraciones de Macron es el de un pesimismo creciente sobre las posibilidades de Ucrania en su enfrentamiento militar con Rusia e incluso el de una naturalización en la prensa de que Ucrania ya no recuperará los territorios perdidos. En ese clima es en el que hay que entender las declaraciones de Macron diciendo que no decaiga, ¿no? Y el caso es que cualquiera que analice hoy la prensa y las diferentes declaraciones con una mirada crítica y leyendo entre líneas puede concluir quizá que ese que no decaiga, por muchas señales que ahora seguiremos comentando, puede que no tenga ya tanto que ver con Ucrania, sino con otros horizontes. En otras palabras, diría que el discurso mediático y la propia realidad cada vez más le da la razón a Raúl Sánchez Cedillo cuando decía, así tituló su último libro, que esta guerra no termina en Ucrania. Completemos el contexto con algunos elementos más. Los análisis que son crecientes en la prensa europea, en el programa sobre los 2 años de la invasión, lo estuvimos comentando también, plantean lo siguiente, que Estados Unidos considera que su futuro se dirime en Asia y no en Europa, que el vínculo transatlántico Estados Unidos-Europa se está rompiendo y que esa ruptura podría ir más si Trump gana las elecciones, y que eso conduce a una Europa que quedaría más sola y que debería rearmarse con un aumento histórico del gasto militar, que ya se ha venido produciendo. Todo ello con el telón de fondo de una tendencia global hacia la guerra, de la crisis ecológica y de una lucha por los recursos naturales del sur global. Semiconductores, metales raros, por ejemplo, pero también combustibles, grano, agua. Exactamente. Bueno, con todo eso sobre la mesa, os planteo ahora sí la clave que a mi modo de ver reside en otra de las cosas que dice Tika Font en esa pieza de hoy en El País. Dice lo siguiente: Ucrania ha ofrecido la ocasión de plantear fuertes aumentos del presupuesto en defensa, pero para que la población apoye esos incrementos ha sido y es necesario generar el temor de que Rusia invada la Unión Europea, aunque sea improbable. Se nos dice que es necesario incrementar los presupuestos de defensa de cada país hasta alcanzar el 2% del PIB. ¿Por qué con el 2% ya tenemos seguridad y no con el 3 o el 4%? ¿Por qué la seguridad tiene que estar ligada al ámbito militar? En el fondo, dice Tika Font, estos incrementos se dirigen, atención, a plantear que la Unión Europea debe prepararse para intervenir militarmente en el exterior, concretamente en aquellos países que puedan impedir el acceso a recursos estratégicos necesarios para el mantenimiento de su economía. Los incrementos se dirigen a plantear que la Unión Europea debe prepararse para intervenir militarmente en el exterior, concretamente en aquellos países que puedan impedir el acceso a recursos estratégicos necesarios para el mantenimiento de su economía. Por ejemplo, Yemen y el Mar Rojo, ¿recuerdan? Claro. Y como dice esta investigadora, para que la población acepte ese régimen de guerra, el rearme, el aumento del gasto militar para intervenir quién sabe dónde, una nueva ola de austeridad, pues ¿cuál es el marco mental que se construye a nivel mediático? Que Putin invadirá la Unión Europea. Y como Putin nos va a invadir a todos, pues claro, toca austeridad, militarismo, economía de guerra, lo que sea necesario en nombre de evitar esa especie de cuento de la lechera belicista, ¿no? El País. Borrell advierte de que la Unión Europea se juega su supervivencia en la guerra de Rusia contra Ucrania. El Mundo. Defender la libertad de Ucrania es proteger también la de Europa. La inteligencia occidental da cada vez más crédito a la amenaza de que el Kremlin lance en los próximos años un ataque al este del continente. Y pieza en Atlántico de Francia, precisamente. ¿Qué pasaría si Europa permitiera que Putin ganara la guerra en Ucrania? Y dice lo siguiente: o dejamos que Putin gane o demostramos voluntad y comprensión para hacer un esfuerzo que sea proporcional a lo que está en juego en este conflicto. Esto significa pasar a una economía de guerra en Europa. Esto requiere un esfuerzo industrial mucho mayor que el que estamos haciendo actualmente. Una de las razones fundamentales de nuestra desgana, dice Atlántico, no es tanto la falta de visión estratégica, sino la falta de coraje para implementar una política de austeridad para financiar un esfuerzo bélico con el fin de hacer todo lo posible para evitar que Rusia gane. Pero pocos líderes políticos europeos son capaces de tomar estas medidas. Sin embargo, al analizar las posibles consecuencias de una victoria rusa, debemos entender esto. Rusia regresaría a la frontera polaca, ocuparía gran parte de Ucrania e instalaría un gobierno títere. Esto sería una catástrofe, porque 5 o 10 años después no hay razón por la que no deban decidir sobre una nueva operación militar externa, porque las estructuras de poder en Rusia no habrán cambiado, Putin o no. Los ciclos de agresión comenzarían de nuevo. Si dejamos que Putin gane, serán las próximas generaciones de franceses las que tendrán que ir a la guerra, porque Polonia o los estados bálticos serán invadidos. Ahora es el momento de detener a Rusia. Esto exige claramente un esfuerzo industrial en Europa que nos costará quizás entre 1 y 3 puntos del PIB o decenas de miles de millones para Francia. La conclusión en The Economist. Los líderes europeos necesitan urgentemente deshacerse de su complacencia
postsoviética. Eso significa aumentar el gasto en defensa a un nivel no visto en décadas, restaurar las olvidadas tradiciones militares de Europa, reestructurar sus industrias armamentísticas y prepararse para una posible guerra. El trabajo apenas ha comenzado. Recordemos que hace ya meses que Alemania, gobernada por cierto por los socialdemócratas, liberales y verdes, anunció un rearme con 100.000 millones de inversión militar. Pero bueno, el trabajo apenas está comenzando, dijo el Atlántico, ¿no? Pues nada, que siga la fiesta belicista. Que siga la fiesta. Bueno, ¿y cómo se justifica todo esto? Pues, como decía Tika Font, para que la población apoye estos incrementos, ha sido y es necesario generar el temor de que Rusia invada la Unión Europea. O, como dice también Yago Álvarez en El Salto, tampoco es la primera vez que se utiliza el miedo a las amenazas externas para seguir apuntalando los negocios de la industria armamentística a base de incrementar la partida de los presupuestos públicos que acaba en sus bolsillos. Dinero que, como siempre, acabará siendo recortado de la parte de esos mismos presupuestos que debería ir enfocado a apuntalar el estado del bienestar. Es lo que Naomi Klein, dice Yago Álvarez, llamó la doctrina del shock en su libro bajo ese mismo título, generar todo un relato de terror hasta conseguir que la población acepte que la única vía posible para combatir ese miedo y sentirse seguros sea la de gastar dinero en fortalecer la industria de las armas y, en consecuencia, perder algunos derechos y libertades. Todo está en la narrativa. En el fondo, esto no es más que el fetiche de la amenaza existencial. Siempre aparece ese mismo marco mental en las distintas propagandas bélicas de cada uno. Es el mismo que usa Putin, por ejemplo. Occidente quiere desmembrar a Rusia, hay una amenaza existencial. Es el mismo que usa Netanyahu. Hamas quiere destruir a todos los judíos, hay una amenaza existencial. Y es el mismo que se quiere construir en Europa sobre la guerra en Ucrania. Putin quiere llegar hasta Finisterre, es una amenaza existencial. Claro, pero como decía antes, y como decía Tika Font, y como escribe Raúl Sánchez Cedillo, esto parece que ya no va solo o no tanto de Ucrania. Un par de señales más de esto. En la entrevista que concedió la semana pasada al Financial Times, en la que hizo campaña por la militarización de Europa, Ursula von der Leyen habló de que el mundo se ha vuelto más duro y del incremento de las amenazas geopolíticas. Y vamos a escuchar también un corte de Al Rojo Vivo a raíz de las declaraciones de Macron. En la tertulia de Ferreras, donde defienden a capa y espada esa posición militarista y belicista con respecto a Ucrania y más allá, enmarcan de esta manera el carácter positivo del debate sobre el rearme de Europa. Básicamente lo que se está poniendo de relieve, Antonio, con este debate interno, tanto en la OTAN como en el seno de la Unión Europea, es que realmente se entiende cuál es el riesgo de una Rusia militarizada y que es cada vez más agresiva. Así que en ese sentido sí que es un debate positivo para entender lo que puede pasar en los próximos 10 años, pero Antonio, para poder enviar tropas a otro país, la OTAN necesita la unanimidad de sus miembros. Antonio, es un debate positivo para entender lo que puede pasar dentro de 2 o de 10 años, ¿por qué no? Pues efectivamente, cualquiera diría que esto ya no va de Ucrania, que esto va de qué papel quiere jugar a Europa a medio y a largo plazo en un mundo que se desliza ¿hacia dónde? Hacia la guerra. Claro, porque si al mismo tiempo que en la prensa se da por hecho que Ucrania no recuperará sus territorios previos, al mismo tiempo que la prensa está llena de términos que van preparando a la gente para ese escenario de que Ucrania no ganará, al mismo tiempo que cada vez más voces piden negociar con Putin, hasta descallar un ex CNI decía el otro día que hay que entenderse con Rusia, al mismo tiempo que se dice todo esto, se dice también que Europa tiene que rearmarse, aumentar el gasto en defensa a un nivel no visto en décadas, restaurar las olvidadas tradiciones militares de Europa, reestructurar sus industrias armamentísticas y prepararse para una posible guerra, porque el mundo se ha vuelto más duro y porque a saber qué pasa de aquí a 10 años, pues efectivamente esta guerra no termina en Ucrania. Como decía Pablo hace un momento, esto va de qué papel quiere jugar Europa a medio y a largo plazo en un mundo que se desliza hacia la guerra, y la niebla de la guerra, todo ese horizonte belicista que sitúan los poderes mediáticos en Europa como la única posibilidad, no debería hacernos perder de vista que hay otro camino. Os leo un párrafo más de Tika Font en El País. Los ciudadanos, sin embargo, no queremos la guerra, y dado que Estados Unidos quiere irse de Europa, es el momento idóneo para construir identidad europea fuera del esquema del uso de la fuerza militar y de la coerción como norma de relación. Si la creación de la Unión Europea fue todo un modelo regional, económico y social,
Es la ocasión de separarse de Estados Unidos y de crear un sistema menos duro de relaciones entre países, es decir, de abandonar la disuasión, la imposición y la guerra como instrumentos políticos. Pues ojalá hubiera en los medios de comunicación menos fiebre belicista y más reflexiones como las de Ticafón, que planteen que Europa no tiene por qué ser un actor beligerante más en ese desplazamiento global hacia la guerra, sino un actor que defienda y que trabaje por la paz. Si eso sucediera, seguramente estaríamos ante un futuro diferente y mejor. Absolutamente, pero acabamos con esto. Como sabemos, el trabajo de los poderes mediáticos en Europa naturalizando la escalada militar mucho más allá de Ucrania bajo el marco mental de la amenaza existencial se completa siempre con otra parte del trabajo, que es la estigmatización de ese otro camino, el camino de la paz. Vamos a escuchar, para terminar, un resumen de todo ese discurso mediático de estigmatización del pacifismo. Muchas gracias a Guillermo Guijarro por este vídeo. Dale, Xavi. Podemos no se atreve a reconocer, como pasa con el resto de socios, que en esto de la guerra de Ucrania están con Putin. Madre mía, pues con ese titular vamos al tiempo. Pero hasta ahora los hechos creo que han dado la razón a quienes pensábamos que había que pelear esta guerra, porque recordemos que había otros que nos decían desde el primer día, no peleen esa guerra, ríndanse a Rusia. Vamos a negociar, vamos a negociar con Putin. Se puede hacer y hay que acabar haciendo. Lo que os estábamos proponiendo era los tentáculos de Putin en España. Es decir, si ha habido ciertas actitudes ambiguas, hemos oído hablar que había que aliarse con Rusia. Mientras el PSOE quiere enviar carros de combate para hacer frente a los rusos, Podemos prefiere la vía diplomática, que corresponde a cruzarse de brazos. No sé que se vaya a molestar Putin con ellos. Y sabéis que en el gobierno central hay cierto malestar por una parte de Unidas Podemos por las armas, ¿no? Primero dijeron que solo eran armas defensivas. No, vamos allá porque vamos con Unidas Podemos, porque Yone Belarra, Yone Gandhi Belarra, sí que es un gira pacifista. Sí, es un poco en el conflicto Rusia-Ucrania Podemos se puso del lado de Putin. O sea, eso hay que decirlo, empezando por el propio Pablo Iglesias, y está con... Andrea. A ver, podría parecer un error de sintaxis o un error de contexto, ¿no? Si no supiéramos todo lo que acaba de decir Javi, que es las posiciones que ha mantenido Podemos y especialmente Ione Belarra sobre la invasión de Rusia a Ucrania y sobre enfermos graves que están en el hospital. Los que hablan de paz son los mismos que decían que no había que ayudar a Ucrania, los mismos. Ahora mismo está sentada con Podemos, está sentada con Ione Belarra, con Pablo Iglesias y con todos aquellos soy una que persona que tengo relación con la paz para con las no organizaciones sefardíes y judías de España. Sean las guerras y los canallas que las hacen. Bueno, en fin, es quizás demasiado genérico. En esta situación hay que ser bastante más explícito y sobre todo la posición de Podemos en todo este conflicto, que desde el principio ha tenido más oscuros que claros. Tremenda la basura mediática. En fin, si Europa camina por la actual senda belicista irracional y delirante, es también, en gran medida, gracias al trabajo de todo ese periodismo corrupto defendiendo la guerra y estigmatizando la paz, y viceversa. Que el futuro sea diferente y que sea de paz depende en gran medida de que las voces y los medios de comunicación que defendemos ese futuro seamos más y más fuertes para plantarles cara. Por eso es muy importante que te hagas socia o socio de Canal Red para que podamos seguir creciendo. Gracias, Manu. Lo que estamos viendo con los periodistas que vuelven de la zona es una fatiga de la guerra, un cansancio, un sufrimiento que es muy duro a los dos lados de la línea del frente. El sufrimiento es exactamente el mismo, los problemas humanitarios son los mismos. Adelante, comandante. Vamos, Xavi. ¿Para qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afinogénova. 2 años pasaron desde el día que Rusia invadió Ucrania, una guerra que se planeó como una mera operación especial y que se transformó en una larga batalla de trincheras con un número de víctimas desconocido y que ninguno de los dos bandos revela o revela claramente muy maquillado, como hizo Zelensky el otro día, y sin un final diplomático a la vista. Las declaraciones de Macron en realidad no sorprenden, es la manifestación quizá algo más directa de lo que hemos estado viendo en todo este tiempo,
tiempo. Recuerden que en marzo de 2022 hubo un acuerdo de armisticio sobre la mesa bastante plausible que fue frustrado, y eso lo reconocieron los funcionarios ucranianos que formaban parte del equipo negociador. Un acuerdo que podía haber evitado o al menos detenido temporalmente esa cantidad de muertos, que como poco asciende a decenas de miles, y toda la destrucción que ha causado la invasión. Un acuerdo que los aliados de Ucrania decidieron aplazar hasta un mejor momento, que hasta el día de hoy no se vislumbra. Pero hoy les quería hablar sobre una publicación de estas en las que, más allá del contenido, hay que analizar el momento y el contexto en el que aparecen. Y de estas que podríamos denominar, muchos lo sospechábamos, nos llamaron de todo por decirlo, pero tenía que venir el New York Times a confirmarlo. Hace unos días el periódico sacó un extenso reportaje titulado "La guerra de espionaje, cómo la CIA ayuda a Ucrania en secreto a luchar contra Putin". Durante más de una década, Estados Unidos ha fomentado una asociación de inteligencia secreta con Ucrania que ahora es fundamental para que ambos países contrarresten a Rusia. Esto dice el subtítulo del New York Times, y la clave aquí es durante más de una década. El material está firmado por Adam Entus y Michael Schwirtz y se basa en más de 200 entrevistas que los autores realizaron en Ucrania, en algunos países de Europa y en Estados Unidos. Son muchas las fuentes que citan, algunas con nombres y apellidos, otras anónimas. Además de hablar con antiguos y actuales funcionarios ucranianos y estadounidenses, los periodistas pudieron visitar una de las instalaciones secretas que la CIA construyó en Ucrania. En resumidas cuentas, y sin entrar mucho en detalles, revelan que desde el cambio de régimen en Ucrania en 2014, la CIA desplegó en el país 12 bases secretas a lo largo de la frontera con Rusia, ayudó a los servicios de inteligencia locales a preparar una nueva generación de espías que operaban en Rusia, Europa, Cuba y otros sitios estratégicos, y ahora proveen al país de datos de inteligencia para los ataques con misiles, ayudan en el seguimiento de las tropas rusas y en el apoyo de redes de espionaje. Todo ello convirtió a Ucrania, dice New York Times, en uno de los aliados más importantes de Washington contra el Kremlin. Espías, bases secretas a lo largo de la frontera, operaciones encubiertas, y todo ello desde como mínimo 2014. Recuerdo que cuando empezó la invasión rusa se habló de una guerra no provocada. Nada justifica una intervención con tanques y aviación en el territorio de otro país. Pero hombre, un poquito ayudaron a provocar esa guerra no provocada. Me parece a mí que esto es así. Un poquito de leña le echaron al fuego que ya estaba encendido. Los detalles que arroja el periódico son muy interesantes también. La colaboración empezó con 2 llamadas telefónicas en la noche del 24 de febrero de 2014, cuenta The New York Times, justo 8 años antes de la invasión rusa. El nuevo jefe de inteligencia de Ucrania, salido del Maidán, Valentín Nalivaychenko, llegó a la sede de los servicios de inteligencia locales y, cito literal, llamó a los jefes locales de la CIA y del MI6. Aunque era cerca de la medianoche, los convocó al edificio y les pidió ayuda para reconstruir la agencia desde cero y propuso una asociación a 3 bandas. Así empezó todo, dice el propio Nalivaychenko. Un nuevo jefe de inteligencia que forma parte de un gobierno que nace a partir de manifestaciones populares espontáneas en contra de la corrupción, llega a su nuevo lugar de trabajo literalmente la noche en la que el gobierno democrático, corrupto sí, y prorruso también, pero hombre, elegido en unas urnas, en la noche en la que sale del país y lo primero que hace, es llamar a los jefes locales de la CIA y del MI6. ¿Es tan fácil contactar con esta gente a cualquier hora? ¿Es tan fácil hacerse colega de ellos? ¿O es que ya habían colaborado antes? Bueno, esa pregunta queda en el aire. New York Times no lo explica. Desde 2014 la colaboración no ha cesado. Han cambiado presidentes en Estados Unidos, pero ha sido igual de fructífera para ambos con Obama, que con Trump, que con Biden. Inicialmente parece que la CIA se tomó la propuesta ucraniana con cierta cautela. Ya habían estado operando en el país con Viktor Yushchenko después del primer Maidán, luego con Yanukovych se tuvieron que retirar porque el país volvió a girar hacia
Rusia, así que esta vez no estaban muy confiados. Pero la situación la cambió en 2015 el entonces jefe de la inteligencia militar ucraniana Valery Kondratyuk. Durante su reunión con el vicejefe de la CIA, le entregó como acto de buena voluntad por parte de Ucrania una pila de documentos secretos. Aquella primera entrega contenía información detallada sobre la flota del norte de la Armada rusa y los últimos diseños rusos de submarinos nucleares. Desde entonces, del despacho de Kondratyuk empezaron a salir sistemáticamente grupos de agentes de la CIA con mochilas llenas de documentos secretos. Entendimos que teníamos que crear un ambiente de confianza, dijo el propio jefe de la inteligencia militar a The New York Times. En 2016, la CIA empezó a entrenar una unidad ucraniana de operaciones especiales conocida como Unidad 2245. Capturaban drones y sus equipos de comunicación rusos para que la CIA pudiera decodificar los sistemas de cifrado de Moscú. Uno de los integrantes de esa Unidad 2245 fue Kirilo Budanov, que hoy dirige la inteligencia militar ucraniana. Es decir, los principales cuadros de la inteligencia ucraniana fueron entrenados directamente por los servicios de inteligencia de los Estados Unidos. Budanov fue de hecho una estrella naciente con profundos vínculos con la CIA, según dice el New York Times. Estuvo a cargo de un sabotaje en Crimea que terminó siendo un desastre y que, según el periódico, no fue aprobado por los jefes de la CIA y generó indignación en Washington. El periódico también habla de un programa de asesinatos de líderes prorrusos del Donbass que llevó a cabo otra unidad especial entrenada por la CIA. A uno lo mataron lanzándole una bomba remota a su despacho, a otro lo volaron en un ascensor y después de ello la agencia de inteligencia ucraniana entregó parches conmemorativos a los involucrados con la palabra lift, ascensor en inglés británico, bordada. En septiembre pasado, The Economist también dedicó un artículo al programa ucraniano de asesinatos y mencionó, además de esos dos, a uno tercero, Alexander Zakharchenko, asesinado en 2018. Importante este nombre porque se trató de uno de los firmantes de los acuerdos de Minsk, destinados a poner fin a la guerra del Donbass y reintegrar esa región dentro de Ucrania. Asesinado en 2018. Bueno, unos acuerdos fracasados y de los que, según supimos posteriormente, tanto de Merkel como de Hollande, todos sabían que se iban a incumplir. Gracias a New York Times también supimos de la operación Goldfish, Pececito Dorado, un programa de entrenamiento de espías ucranianos que se llevó a cabo en 2 ciudades europeas que el periódico no menciona. Los oficiales de la operación Goldfish fueron desplegados en 12 bases recién construidas a lo largo de la frontera con Rusia, desde las que dirigían redes de espionaje dentro de Rusia. Desde 2022 se construyeron 2 bases adicionales. En todas ellas la CIA instaló sus equipos, además de entrenar a agentes durmientes en territorio ucraniano para operaciones partisanas en caso de ocupación. A finales de 2021, según contó a New York Times un alto funcionario europeo, cuando Putin todavía estaba decidiendo su invasión de Ucrania, se encontró con un jefe de una de las agencias de espionaje rusas que le contó que la CIA junto con el MI6 estaban controlando Ucrania y convirtiéndola en un trampolín de operaciones contra Moscú. Pero, dice el periódico, Mr. Putin y sus asesores malinterpretaron las dinámicas porque la CIA no quería comprometerse plenamente con Ucrania por temor a provocar al Kremlin. Gracias a esa colaboración de 10 años, dice el New York Times, Estados Unidos pudo obtener pruebas del derribo del avión de pasajeros de Malaysia Airlines en 2014 o descubrir los ataques de los hackers rusos en las elecciones ganadas por Donald Trump. No se puede obtener información de este nivel sobre Rusia en ningún lado. Termina la nota citando a un coronel ucraniano que entrevistaron en una de las bases secretas. Bueno, pues queda bastante claro que como no se puede conseguir información de este nivel en ningún otro lado, lo lógico y lo deseable es que los republicanos dejen de bloquear ese paquete de ayuda estadounidense destinado a Ucrania, porque como se corte la financiación de la guerra, la CIA se va a quedar sin su mandanga. Efectivamente, el momento y el contexto en el que aparece este artículo es sumamente importante. Tenemos a una Europa que se está quedando sola a cargo de la financiación de esta guerra, unas elecciones en Estados Unidos a la vuelta de la esquina y un rechazo de los republicanos a desbloquear el paquete de los más de 60,000 millones de dólares que pidió Joe Biden para Kiev. ¿Cuál es el mensaje aquí? Pues que si cortáis ese apoyo a Ucrania,
cortáis el brazo a la CIA, a Estados Unidos, que tiene aquí montado un polígono de espionaje que costaría volver a levantar en otro lugar y que de alguna forma tenemos que mantener. No se trata únicamente de ayudar a Ucrania, se trata de mantener en activo las estructuras que tanto costó crear y que tanto valor tienen. Por otro lado, el hecho de que Ucrania se había convertido en ese polígono podía intuirse desde hace años, pero a la primera mención de que se hiciese de ello era tachado inmediatamente de propagandista al servicio del Kremlin. Ahora los prorrusos de New York Times sacan una cantidad de detalles abrumadora y de fuentes perfectamente identificables. Nada de ello justifica la invasión rusa, obviamente, pero muchas de estas informaciones que salen tumban cada vez más las tesis que la propaganda bélica local ha usado para animar a más guerra. No fue una guerra no provocada, hubo provocaciones, por más que no justifiquen la guerra. Sí es una guerra proxy claramente asusada desde hace años por Estados Unidos y la Unión Europea. Quienes se matan en ella son los ucranianos y los rusos. Eso sí, por lo tanto, a seguir. Gracias, compañera. Un conflicto que podía haberse solucionado, insisto, con un diálogo de paz en 2022 y no se quiso, con un diálogo de paz en 2014 y no se quiso, con un diálogo de paz en 2015 y no se quiso. Y lo que ha llevado la política de apoyo a Ucrania ha sido a desangrarla y alimentar un monstruo como Putin, que ahora sale incluso más legitimado de este conflicto. Hoy nos acompaña en la base Rafael Poch. Rafael, muchísimas gracias por atendernos una vez más. Hola, ¿qué tal? Encantado. ¿Cómo valoras las declaraciones de Macron a propósito de la posibilidad de mandar tropas de la Unión Europea a Ucrania? Bueno, yo creo que lo que se trata es, lo que quería hacer Macron era mostrar a Putin que las potencias europeas no tienen intención de aflojar en materia de ayuda a Ucrania, incluso si la ayuda militar de Washington continúa bloqueada en el Congreso, ¿no? Y si Trump ganará en noviembre, ¿no? Que es como espera fervientemente Moscú, ¿no? Pero esa declaración sugiere también otras cosas, por ejemplo, que Macron ya no cree en la victoria de Ucrania y que por tanto reacciona ante esa evidencia, y también que el problema de la mala situación en la que se encuentra Ucrania no es solo por la insuficiencia militar occidental, la insuficiencia de la ayuda militar occidental, sino también y quizás sobre todo por la escasez de soldados, y ante eso pues propone eso. Pero todo esto es seguramente secundario al lado del manifiesto peligro de escalada que encierra todo esto, ¿no? Acordaros que primero hablaron de cascos, luego de antitanques, luego vinieron los tanques, luego los aviones, y siempre ha habido, pues como demostraba ese artículo del New York Times que habéis mencionado, y mucho antes otros materiales que publicó el Wall Street Journal ya el año 22, pues que toda la información militar de satélites y de escuchas a tiempo real desde los primerísimos momentos de la invasión, pues estaba claramente controlada por los americanos y la brindaban a tiempo real a los ucranianos. Y ahora está el Festival de los Misiles, ¿no? Que tiene un gran peligro, ¿no? El incremento de uso de misiles de corto, y ahora se habla de más largo alcance. Todo eso se refuerza cuanto más se tuercen las cosas en el frente, ¿verdad? Hablemos primero de aquellos misiles Scalp y Storm Shadow, ¿no? Que ya los reciben los ucranianos, pero es que ahora se habla, de momento se rechaza, pero se habla de estos misiles Taurus, ¿no? Esos misiles Taurus alemanes que tienen mucho mayor alcance y que ponen a tiro los distritos de las regiones de Moscú y de Petersburgo. Y eso, pues claro, ya son palabras mayores, ¿no? Lo que es evidente es que cuanto peor van las cosas en el frente, más agresivos se ponen, que hay cierta histeria, porque creían firmemente la posibilidad de arruinar a Rusia, como decía la ministra de Exteriores alemana Baerbock y el ministro francés Le Maire, y bueno, y eso no ha ocurrido, ¿no? Rafael, muchas gracias por atender a la base. Yo te quería preguntar sobre cómo está reconfigurando la guerra de Ucrania los equilibrios de poder dentro de la Unión Europea y en concreto al eje Berlín-París, porque bueno, parece que las posiciones no son homogéneas, ni mucho menos.
Sí, precisamente. Yo creo que esta situación sugiere que no hay una estrategia europea conjunta, o por lo menos todavía no hay una estrategia europea conjunta. Y la reacción del canciller Scholz, especialmente, ¿no?, desmintiendo tajantemente este escenario, ilustra pues que el motor franco-alemán pues está acabado, ¿no? Desde ese punto de vista, el efecto que buscaba Macron, que era quizá destacar como líder de Europa, pues puede haber fracasado, ¿no? Por otro lado, el eje alternativo difuso, ese del que tanto hemos hablado, Londres, Varsovia, bálticos, polacos, bálticos y tal, pues depende aún más que el franco-alemán, que el difunto franco-alemán, de las directivas de Estados Unidos, ¿no? ¿Y cuáles van a ser esas directivas después de noviembre, ¿no? Eso es la pregunta que hemos de hacernos, ¿no? Por otro lado, también en general supongo que los países que desde este punto de vista son más lúcidos en este ámbito, y me refiero a Hungría, a la denostada Hungría y a Eslovaquia con su nuevo primer ministro, pues seguirán poniendo obstáculos, pero claro, es un hecho que son países pues que pesan poco y que acaban cediendo a la presión enorme del conjunto de la Unión Europea, ¿verdad? ¿Qué tal, Rafael? Un placer saludarte una vez más. Te quería preguntar, bueno, ¿cómo valoras este marco mental de que si Putin gana en Ucrania invadirá toda Europa y que por lo tanto, bueno, pues hay que caminar hacia un rearme y hacia una militarización de la vida en Europa? Sí, marco mental digno del doctor Freud, ¿verdad? No esperábamos que Rusia invadiera Ucrania y lo hizo, de acuerdo. Sin embargo, el mejor desmentido de esa posibilidad de que después de Ucrania vengan otros es la enorme dificultad que Rusia está encontrando en Ucrania para hacerse con su programa mínimo, ¿no? Es decir, acabar de completar la ocupación de las regiones que ya se ha anexionado a Rusia, ¿no? Donetsk, Lugansk, Zaporozhye y Gerson, ¿no? Además de Crimea, ¿no? Así que simplemente no tiene posibilidades militares ni humanas para hacer algo así, ¿no? Recordemos que para invadir Checoslovaquia en el año 1968, la Unión Soviética destacó 500.000 de soldados, y Checoslovaquia tenía unos 130 o 160, creo que 130.000 kilómetros cuadrados, ¿no? Para invadir Ucrania, que tiene 600.000 kilómetros cuadrados, Putin destacó 100.000 soldados, ¿no? Es decir, estaba claro que no quería conquistar toda Ucrania, ¿no? Ahora ha triplicado quizá triplicado o cuatriplicado esa implicación, ¿no? Pero es evidente que queda fuera de todas sus posibilidades ir a algo más que eso. Cualquier profesional lo entiende. Y es que además de que no tiene posibilidades, tampoco tiene intención. Y eso lo han dicho los rusos por activa y por pasiva. O sea que, en fin, me parece que forma parte efectivamente de ese marco mental que mencionabas, ¿no? Buenas tardes, Rafael, un gusto tenerte aquí. Continuando con esos marcos mentales que imperan aquí, dicen que ahora mismo, por ejemplo, un alto el fuego solo favorecería a Rusia, aunque bueno, el mero hecho de que se deje de morir gente debería ser un buen comienzo, pero en todo caso aquí se dice mucho, ¿no? No hay que darles oxígeno porque luego volverán con más ocupación y con más potencia. En cualquier caso, ¿se te ocurre alguna manera de convencer a toda esta gente y a la propia Ucrania de que, bueno, un alto el fuego es el único camino para la paz, ¿no? Pese a haber sido la parte agredida? Entonces. Bien, el entusiasmo que embargó a la población ucraniana en los primeros momentos de la invasión fue el conseguir parar los pies a todo aquello y con la perspectiva de una victoria total, ¿no? Es decir, de expulsar por completo al invasor de su territorio nacional, ¿no? Esta perspectiva se está hundiendo, ¿no? Cada vez más gente, incluso en Ucrania, reconoce
que va a ser muy difícil echar a los rusos, no ya de Crimea, que ya se da por imposible, sino de Donetsk y Lugansk, de esas regiones, ¿no? Entonces, fundiéndose esa perspectiva de victoria total, claro, la moral baja, la moral cae, ¿no? Entonces yo creo que ese es el momento en el que alguien con coraje en Ucrania debería explicar que tal como están las cosas, teniendo en cuenta la correlación de fuerzas, la enorme potencia de Rusia y lo mal que ha quedado Ucrania después de esta desastrosa guerra, pues una paz con pérdida de territorios, promesa de neutralidad, de no alineamiento en la OTAN, pues podría considerarse perfectamente una gran victoria nacional de esa Ucrania etnonacionalista que se está afirmando, ¿no? Yo creo que no sería derrotismo, pero el problema es que nadie se atreve a formular, a decir cosas así en Ucrania hoy, ¿no? Y quienes las dicen, pues son acusados, ¿no?, de ser prorrusos o simplemente se tienen que ir de Ucrania, ¿no?, como este consejero Alexei Arestovich, ¿no?, que ha sido un poco el pepito grillo del régimen de Kiev y que ahora parece ser que vive en Suiza y que sigue diciendo este tipo de cosas, ¿no? Es decir, una paz, concesiones territoriales a Rusia, después de lo que se ha visto, no tendría por qué ser algo deshonroso para Ucrania. Al fin y al cabo, muchos nacionalistas ucranianos, ¿no?, de estos etnonacionalistas, siempre afirmaron que qué bien estaríamos, qué nación más normal seríamos si pudiéramos desprendernos de esta parte de la población ucraniana filorrusa que sigue hablando en ruso, que no renuncia o no reniega del pasado soviético, etcétera, etcétera. Pues bien, esta invasión rusa, esa trágica invasión rusa, digamos, ha solucionado ese problema territorialmente, ¿no? Bueno, pues aprovechémoslo y construyamos nuestra Ucrania sin ellos, ¿no? Pero esto nadie se atreve a decirlo en Ucrania hoy. Poco. Muchísimas gracias por atender una vez más a La Base. Hasta pronto. Llegamos al final del programa. Os dejamos con un tema de Carla Bruni. Se lo dedicó ella a su novio Nicolas Sarkozy y nosotros se lo vamos a dedicar a Macron. Calcum Madit. Hasta mañana.